Doctor, buenos días. Vamos a empezar con la exposición de la tarea académica número 2 del trabajo final de contratos de comodato y contratos de prestación de servicio. Bien, como trabajo principal que hemos elaborado, tenemos al contrato de la introducción sobre respecto al desarrollo de este tipo de contratos que existen regulados en el Código Civil. La presentación del presente trabajo es analizar la naturaleza jurídica, la regulación, los derechos y las obligaciones que originan ante esta elaboración de estos contratos, ¿no? Cuáles son las causales de nulidad, ¿no? Las ineficacia que pudieran haber en alguno de estos contratos, tanto de comodato como de prestación de servicio, ellos según la legislación peruana. Ahora, ¿cuál es la importancia del contrato analizado en la práctica jurídica? Pues la importancia de ambos contratos son esenciales para la práctica jurídica, ya que permiten formalizar acuerdos pues que facilitan la transferencia temporal de bienes y la prestación de servicios, ¿no? Son fundamentales para un correcto funcionamiento en relaciones tanto económicas como sociales. Bien, ahora en los objetivos en la presente introducción del trabajo tenemos que es analizar efectivamente la naturaleza jurídica de ambos contratos, ¿no? Comparar la regulación de estos contratos en las diferentes legislaciones, examinar cuáles son los derechos y obligaciones que los involucran, ¿no? Así como las causales y qué conclusiones llegamos o recomendaciones para su mejora en su regulación. La metodología usada pues en este trabajo monografía incluye pues la revisión, análisis de la legislación peruana que hemos podido hacer, las jurisprudencias que hemos tenido alcance para este presente trabajo y cuál es el derecho comparado respecto a las legislaciones internacionales y el estudio de casos, ¿no? Con las jurisprudencias relevantes que hemos considerado. El desarrollo, pues en el contrato de comodato, como naturaleza jurídica, vemos que está contemplado en el Código Civil, ¿no? Que es en el cual un contrato en el cual una persona que se le llama comodante entrega pues gratuitamente a otra persona comodatario un bien no fungible, ¿no? Quiere decir este bien para que sea de uso y al término del contrato esta pues deba devolverse. ¿Cuáles son los elementos esenciales, entre otras, que hemos desarrollado ampliamente en nuestro trabajo documentario? Pues la gratitud del el comodatario no paga por el uso del bien. La temporalidad, pues definitivamente el comodatario devuelve en el término acordado al dueño, ¿no? Quiere decir al comodatario, que diga al comandante. Y el uso y conservación, el comodatario pues debe utilizar la conservación del bien como como un bien como se le ha entregado o como ha sido otorgado. Su naturaleza jurídica entre las características tenemos que es consensuado, es decir, se perfecciona por el acuerdo de ambas partes de manera voluntaria. Unilateral, pues también generalmente es el comodatario asume todas las obligaciones. Y gratuito, pues existe, no exige una contraprestación económica. Ahora, ¿cuál es la regulación en el derecho comparado? En el derecho comparado nos dice que el Código Civil español, pues similar al de peruano, establece la gratitud y la devolución del bien. En el Código Civil argentino establece los requisitos similares, pero añade el cuidado diligente del bien bajo responsabilidad. Y en el Código Civil francés reconoce pues el comodato como un préstamo de uso, es decir, en las condiciones similares como lo establece en la legislación peruana. En el desarrollo, las diferencias y similitudes con la normativa peruana, ¿no? Con el derecho comparado. Pues las similitudes en general, pues todos los códigos establecen la gratitud, el uso temporal y la devolución. Las diferencias, pues algunas legislaciones como la francesa hacen hincapié en el préstamo del uso, ¿no? Sobre las responsabilidades. Derecho y obligaciones de las partes. ¿Quiénes intervienen, no? Comodante es el propietario del bien y el comodatario usuario del bien. Las obligaciones principales de cada parte, pues el comodante, entregar el bien en un buen estado, ¿no? El comodatario, pues usar el bien según lo acordado y devolverlo en el mismo tiempo establecido
bajo las mismas condiciones, con la responsabilidad que amerita, ¿no? Desarrollo. ¿Cuáles son las causales de nulidad e ineficacia? Pues la ausencia del consentimiento. Si no hay un acuerdo de voluntades, es nulo, ¿no? De pleno derecho. Y una causal, por supuesto, de fondo. Incumplimiento de la forma, si se quiere una formalidad específica y no se cumple, ¿no? Las conclusiones que llegamos. Dentro de las 8 conclusiones principales que tenemos, el comodatario pues es un contrato gratuito y temporal que requiere del uso y devolución del bien prestado en el tiempo determinado. Esto lo vamos a ampliar más adelante en las conclusiones generales que llegamos como desarrollo de estos tipos de contratos, ¿no? La opinión crítica de la regulación de este contrato pues vemos que la legislación peruana es adecuada comparado a las legislaciones internacionales que más o menos regulan de esa manera el tratamiento de este tipo de contratos, pero podría también beneficiar a más detalles sobre el cuidado del bien, ¿no? Y las consecuencias ante el uso indebido. Ahora, el contrato de prestación de servicios, igual está legislado por el Código Civil, ¿no? Es aquel que por el cual una persona pues prestador se obliga a realizar el trabajo a otra que es el cliente. Sus elementos esenciales son consensualidad, onerosidad, temporalidad. Las características generales es bilateral, ¿no? Oneroso implica contraprestación económica, a diferencia de la otra, y es personal. La regulación de otras legislaciones, el Código Civil peruano, que diga español, es similar, ¿no? Con el énfasis de que se aclara bien el servicio. El Código argentino, Civil argentino, pues establece también requisitos similares, sin embargo, añade las cláusulas cuales la calidad de servicio que va a prestar. El Código Civil francés, pues reconoce como un contrato oneroso también, ¿no? Con condiciones similares. Ahora bien, los derechos y obligaciones, ¿quiénes intervienen? El prestador, que es la persona que realiza el servicio, y el cliente, la persona que recibe y paga el servicio, ¿no? Ambos tienen la obligación de prestar el servicio y la otra de la contraprestación al servicio adquirido o obtenido, ¿no? Las causales de nulidad, la ausencia de consentimiento una vez más, ¿no? Que es causal de nulidad, la incapacidad de la parte, es decir, cuando una de ellas no tiene capacidad para contratar, y el objeto ilícito, cuando el servicio prestado pues es ilegal, ¿no? Las conclusiones que llegamos, ambos pues, contemplan la consensualidad y flexibilidad, la honorosidad y compensación justa, el objeto determinado, la personalidad del servicio, ¿no? Bilateral y el equilibrio de obligaciones. Existen responsabilidades y garantías, formalidades escritas y regulación comparada. Recomendaciones: detallar bien las obligaciones, ¿no? del prestador, regular la resolución anticipada, fortalecer las medidas de protección al cliente, promover la formalidad escrita, implementar cláusulas, ¿no? cláusulas de responsabilidad, crear guías de evaluación del servicio, fomentar la medición de casos. Ahí vemos la proyección de los contratos de comodato, ¿no? Las cláusulas primeras, la entrega, la segunda es el compromiso y la tercera es la responsabilidad, ¿no? Y el uso gratuito, al igual de prestación de servicios, cuál es el servicio a realizar, cuánto es el monto que se compromete a pagar, el plazo y la garantía de la calidad del servicio. Estos son algunos jurisprudencias relevantes que hemos contemplado tanto en el comodato como en la prestación de servicio, que han sido vinculantes para nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor. Eso es todo.